¿Ya? Para entender esto, ustedes ya han debido avanzar los distintos iones que existen, ¿no?, en el cuerpo y cuáles son los más relevantes, ¿no? Como será el sodio a nivel extracelular, que es el catión más importante, el potasio a nivel intracelular, el más importante, ¿no? Y asimismo, el cloro, ¿no?, el anión más importante del líquido extracelular, ¿verdad? Entonces, estos distintos electrolitos, dependiendo de sus cargas, pues van a generar en lo que se denomina un voltaje, ¿ya? Por lo tanto, el potencial de membrana, ¿no?, el potencial de membrana va a ser, pues, este potencial generado por esas cargas, ¿ya? Como pueden ver acá, los dos electrolitos más importantes, el sodio y el potasio, pues van a ser los que van a comandar este potencial de membrana. Y también van a comandar lo que es el potencial de acción, que después vamos a ir revisándolo, ¿ya? De manera general, el líquido extracelular, ¿no?, está conformado principalmente por sodio, que es un catión, por tanto, es una carga positiva. Y también con el cloro, que es su compañerito. Y esto, por favor, no, espero que nunca olviden, pues en fisiopatología les va a servir un poco. El sodio y el cloro siempre andan juntos. El sodio es el catión positivo y siempre anda con el negativo, que podríamos decir que es la chica, ¿no es cierto? Entonces, el sodio y el cloro siempre andan juntos y están en el líquido extracelular, ¿ya? Y estos dos, pues, hablando de un equilibrio eléctrico, pues, el cloro ligeramente tiene menos concentración que el sodio. Es por eso que el líquido extracelular es usualmente positivo, ¿ya? Porque existe más sodio que cloro. Sin embargo, a nivel intracelular, el electrolito, el catión más importante, pues es el potasio, ¿ya? Pero el potasio es un catión, ¿no? Es una carga positiva. Entonces, ¿por qué cosa explica que a nivel intracelular sea negativo, ¿ya? Tenga cargas negativas? Pues explica eso las proteínas, los fosfatos, ¿no? No sé si ustedes habrán ya visto eso, incluso en teóricas. Dentro de la célula existen, ¿no?, una gran cantidad de proteínas, ¿verdad? Y las proteínas están conformadas por aminoácidos y los aminoácidos pues tienen cargas negativas y positivas también. Sin embargo, la mayor cantidad de proteínas pues tiene cargas negativas, es decir, que tiene ácidos. Ya por bioquímica lo deben entender mejor, ¿ya? Entonces, una vez establecidos, ¿no?, los distintos compartimientos y las distintas cargas entre un complejo y otro, ¿ya?, debemos entender también que a lo largo de la membrana existen proteínas integrales, ¿no?, que pueden ser de carácter receptor, que pueden ser canales, ¿no es cierto?, que ya lo han debido ver a lo largo del año, ¿no?, los receptores de las hormonas. En este caso del potencial de membrana, nos va a servir mucho para entenderlo los canales de sodio y de potasio, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a suceder en el potencial de membrana? Va a haber un equilibrio de flujo entre ligera salida de sodio, ligero ingreso de potasio, ¿no?, que va a permitir que estos cationes se concentren en un compartimiento y otro, ¿ya? Usualmente el potencial de membrana pues se mide mediante, se medía antes mediante una pipeta, donde analizaba el líquido intracelular y eh, otro control, ¿no?, a nivel del líquido extracelular, donde se establecían las distintas cargas, ¿ya? Así que, como conceptos generales, el sodio extracelular, el potasio intracelular, ambos cationes, ¿ya? Y el líquido intracelular es negativo, en cambio el líquido extracelular es positivo. Eso, por favor, no se deben olvidar jamás, ¿ya? Eso jamás, jamás. Es lo más general, lo más sencillo, ¿ya? Ahora, de este potencial de membrana, nosotros han establecido, ¿no?, el distinto punto de equilibrio entre el flujo de estas distintas cargas mediante dos fórmulas. Y los que han leído Guyton, pues me deben estar entendiendo. La fórmula de Nernst, ¿no?, y la otra fórmula que es de Goldman, ¿ya? Y ahora, esto por favor quiero que se noten. A veces preguntan, a veces son muy morosos en esa parte, ¿ya? La fórmula de Nernst, ¿no?, la fórmula de Nernst solo va a calcular el equilibrio de un solo electrolito, que puede ser el potasio, que puede ser el cloro, ¿ya? Es decir, que va a hallar tal potencial, ¿no?, tal carga eléctrica, que va a ser consecuente al equilibrio de flujo de potasio, ¿no?, de extracelular a intracelular y de intracelular a extracelular, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? En la membrana celular existen canales.
Y estos canales permiten el flujo continuo de potasio hacia el lado intracelular o hacia el lado extracelular, dependiendo el nivel de concentración que existe en un compartimiento, ¿ya? Entonces, eso calcula el nivel, la fórmula de Nernst, ¿ya? El equilibrio entre un electrolito, ¿no?, a lo largo de la membrana que va fluyendo, ¿no? Entonces, por favor, eso anótense, la fórmula de Nernst se utiliza para eso, para hallar el equilibrio del flujo de un electrolito nomás. Sin embargo, la fórmula de Goldman es muy distinta, porque han debido ver ustedes, si es que han leído Guyton, que la fórmula de Goldman pues tiene varias cargas, ¿no? Se toma en consideración el sodio, se toma en consideración el cloro y el potasio. Entonces, la fórmula de Goldman nos va a ayudar a determinar el potencial de membrana, muy distinto a la fórmula de Nernst, ¿ya? Eso, por favor, distingan. Y no les digo que van a preguntar, pero a veces se ha visto, a veces cuando las preguntas eran solamente 70, sí, preguntaba, ¿ya? Entonces, espero que se haya entendido esta parte del potencial de membrana y de qué surge el potencial de membrana, ¿ya? De las distintas cargas que existen a lo largo de los compartimientos, pues ahí se genera un voltaje. Y un voltaje, ¿no?, es traducido como una carga eléctrica, ¿ya? Usualmente es menos 90 milivoltios el potencial de membrana en las células. Sin embargo, el potencial de membrana en las neuronas, pues puede descender a menos 61 milivoltios, ¿ya? Bueno, potencial de membrana pues, cambia, ¿no?, al distinto tipo celular, por lo cual usualmente, ¿no?, se toma una referencia de menos 80 milivoltios a menos 90 milivoltios. Y aquí también quiero que entiendan el concepto de la bomba electrógena, ¿ya? Como dice su nombre, electrógena, pues interviene directamente en lo que son los electrolitos. ¿Y por qué es tan importante eso? Como a nivel intracelular existe una mayor cantidad de potasio, esto genera un gradiente de concentración dentro de la célula que genera, ¿no?, por así decirlo, una fuerza, una presión de salida del potasio, ¿ya? Es por eso que cuando existe el potencial de membrana, ¿no es cierto?, el potencial de acción, perdón, existe un flujo de salida de potasio por el gradiente que se genera a la mayor concentración de potasio intracelular, ¿ya? Entonces, cuando sale el potasio e ingresa el sodio, existe un desequilibrio, lo que nosotros denominamos como despolarización, ¿no es cierto? Y es ahí donde juega un papel fundamental la bomba electrógena. Porque esta bomba electrógena va a contrarrestar ese gradiente de concentración, ¿no?, que está generado por el sodio extracelularmente y el potasio intracelularmente, ¿ok? Entonces, la bomba electrógena va a cumplir una función importante en la homeostasis de los electrolitos y en el potencial de reposo, ¿ya? Entonces, como concepto general, acoplando, ¿no?, esta parte de las concentraciones de estos electrolitos, la bomba electrógena es una bomba que va a mantener las concentraciones de potasio, ¿no?, intracelularmente y de sodio extracelularmente, ¿no?, donde corresponde, ¿ya? Es una proteína que nos va a colaborar esto y va a intervenir directamente también en el proceso de hiperpolarización en el potencial de acción, ¿ya? Después vamos a analizar esa parte más detalle. Bueno, este es el clásico potencial de acción de una neurona. Ustedes lo han debido ver, un potencial de acción más que todo en fisiología cardíaca, ¿no?, para analizar lo que es el electrocardiograma, pero en este caso de generalidades de fisiología, ¿no?, pues este es un potencial de acción de una neurona, ¿ya? Como hemos visto, el potencial de acción está dividido en fases, ¿no es cierto? En una fase de reposo, una fase de despolarización, una fase de repolarización y una fase de hiperpolarización, ¿ya? Yo creo que ya deben entender un poco más esto, pero para rememorizar y para que no les pesquen, si es que les preguntan mañana, la fase de reposo, pues los canales están inactivados, ¿ya? Los canales a lo largo de la membrana celular se dividen en dos, en canales con compuerta, sensibles a voltaje, y canales sin compuerta, ¿ya? Entonces se pueden dar cuenta que los canales o tienen puertita o no tienen puertita, ¿ok? En el potencial de acción de en la membrana celular de las neuronas existen los canales sensibles a voltaje, ¿no? Los canales con compuertas sensibles a voltaje.
Entonces, en este caso, estos canales se activan, ¿no?, al aumento del voltaje en la membrana celular, ¿ya? En un primer momento no existen estos canales, no están activados, ¿ya? Y cuando existe una estimulación, sea por una descarga química como una estimulación por la acetilcolina, por ejemplo, o el glutamato, eso va a generar un aumento del flujo de sodio al interior de la célula. Por tanto, va a ir aumentando ligeramente el potencial, ¿ya? Ligeramente. Sin embargo, va a existir un punto donde todo este flujo de, de sodio ingresando dentro de la célula va a generar un potencial de acción, ¿ya? Entonces, en este contexto, el potencial de acción está generado por la apertura de los canales con compuerta sensibles a voltaje, ¿ya? Espero que estén entendiendo esta parte. En un periodo de reposo existe un flujo de electrolitos, pero no un flujo importante, ¿ya? Es por eso que de un potencial de membrana, ¿no?, de menos 70 va elevándose a menos 55 cuando existe una ligera estimulación que va a permitir un flujo de sodio al interior de la célula, ¿no?, pero de manera ligera, donde los canales sensibles a voltaje pues no están activados. Sin embargo, cuando este potencial llegue a un punto crítico, que usualmente es menos 55, o en el caso de la fibra muscular, del nodo sinusal, es menos 45 milivoltios, pues ahí se empiezan a aperturar de golpe todos estos canales con compuertas sensibles a voltaje, ¿ya? Entonces, es lo que permite el potencial de acción, ¿no?, la activación de estos canales con compuertas sensibles a voltaje, ¿no?, que van a permitir el flujo de sodio al interior de la célula. Y como al interior de la célula es negativo por las proteínas, los fosfatos, los sulfatos, etcétera, el flujo de sodio pues va a aumentar, ¿no?, es la carga eléctrica al interior de la célula y por tanto va a aumentar el potencial de membrana, ¿ya? Entonces, rememorizando la fase de reposo, pues canales inactivados. ¿Pero qué canales? Con compuertas sensibles a voltaje. No se olviden, por favor, eso, ¿ya? Posteriormente, pasamos a la fase de despolarización. Ya lo dice el nombre, despolarización. El sodio y el potasio están constantemente polarizados por la bomba electrógena, ¿no?, que va a sacar tres moléculas de sodio al compartimiento extracelular y va a ingresar 2 moléculas de potasio al compartimiento intracelular, ¿no? Entonces, por favor, no se olviden, la bomba electrógena saca 3 de sodio y mete 2 de potasio, ¿ya? Entonces, la bomba electrógena va a estar encargada de mantener nuestras concentraciones. ¿Y qué va a generar esa despolarización? Pues la apertura de estos canales de sodio, ¿no?, que va a permitir el flujo de sodio al interior de la célula. Bueno, una vez generada la despolarización y el potencial de acción pasando el umbral de estimulación, va a llegar a un pico de potencial, ¿no?, donde va a ser el límite de apertura de estos canales. Es decir, que estos canales tienen un límite de apertura. El potencial de acción, ¿no?, eleva el potencial de membrana a más 30 milivoltios y eso genera un cierre absoluto de estos canales, ¿ya?, que son sensibles a voltaje, ¿ok? Entonces existe igual un límite donde se cierran estos canales y posteriormente empieza a caer el potencial. Pero ¿por qué cae el potencial? ¿Qué les he dicho acá? El líquido intracelular está conformado principalmente por el catión de potasio, ¿no? Cuando ingresa el sodio, la célula se empieza a llenar de bastante carga positiva. Entonces, este potencial de membrana no puede subir más allá de su pico de potencial, ¿no?, de acción. Lo que pasa es que se aperturan los canales con compuertas sensibles a voltaje, pero ya no del sodio, sino del potasio. Y cuando existe la apertura de estos canales de potasio, pues por el gradiente de concentración de potasio a nivel intracelular, va a salir el potasio, ¿ya? Entonces, espero que se haya entendido esta parte de los canales y el gradiente de concentración, que es fundamental. El gradiente de concentración, tanto del sodio y potasio, va a permitir el flujo de sodio hacia el compartimento intracelular, va a permitir la salida de potasio hacia el compartimento extracelular, ¿ya? Que eso es lo que explica, ¿no?, el flujo de los distintos cationes y aniones, bueno, el sodio y el potasio, cuando existen estas distintas fases, ¿ya? Entonces, fase de despolarización, activación de la compuerta de sodio. Y la fase de repolarización, pues activación de los canales de potasio.
como el gradiente de potasio es mayor a nivel intracelular, pues va a generar la salida de potasio. Y eso, obviamente, al perder cationes, como es el potasio, va a ir disminuyendo el potencial de membrana, ¿no? En este caso, el potencial de acción. Pero existe una última fase, que es la fase de hiperpolarización. En esta fase, la salida de potasio genera que el potencial de acción, ¿no?, caiga más bajo que el potencial de membrana, ¿no?, que va a ser denominado por eso hiperpolarización, ¿no?, la separación absoluta de estas dos cargas, ¿verdad? Y es ahí donde actúa la bomba electrógena. Como les he dicho, la bomba electrógena es una proteína bastante importante para mantener la homeostasis de estos electrolitos, y por tanto, esta va a volver a mantener las concentraciones de sodio extracelularmente y potasio intracelularmente, sacando 3 de sodio y metiendo 2 de potasio al interior de la célula. Sacando la célula 3 y metiendo 2, ¿ya? Bueno, acá están los distintos canales. Como pueden ver, el canal de sodio tiene 2 compuertas, ¿no? Una compuerta y 2 compuertas, ¿verdad? Una compuerta de activación y una compuerta de inactivación, ¿ya? Y esta característica de tener 2 compuertas explica por qué los canales de sodio, ¿no?, en un primer momento están cerrados, después abiertos y después se vuelven a cerrar, ¿ya? Es decir, si lo relacionamos con las distintas fases del potencial de acción, en el periodo de reposo es de esta forma como está el canal de sodio, donde está cerrado, ¿no? La compuerta de activación está cerrada, ¿ya? Una vez que ha existido una estimulación, no sé, por acetilcolina, sea por glutamato, pues esto va a generar que exista una apertura de este canal de activación, lo que va a generar el ingreso de sodio y por tanto va a generar el potencial de acción, ¿no? Entonces, estos canales en apertural van a aumentar el flujo de sodio al interior de la célula, se va a generar el potencial de acción. Una vez llegado a un límite de voltaje de más 30 milivoltios, ¿no?, que es el pico del potencial de acción, se va a cerrar la otra compuerta, que es la compuerta de inactivación, ¿no? Bastante lógico, ¿no? Entonces, eso es lo que explica por qué el sodio tiene esa capacidad de flujo, ¿no?, mediante la activación de estas 2 compuertas, ¿ya? La primera compuerta, ¿no?, de activación y después la segunda compuerta de inactivación, ¿no?, que se activa cuando está el potencial a más 30 milivoltios, y la primera compuerta de activación, ¿no?, que se activa a un estado donde aumenta el umbral, que usualmente, ¿no?, es menos 55 milivoltios, ¿ya? Entonces, esa particularidad la tienen los canales de sodio, por favor no lo olviden, 2 compuertas, una de activación y otra de inactivación. La de inactivación, más 30 milivoltios, y la de activación, pues cuando pasa el umbral, dependiendo la neurona o el tejido, ¿no? Si es el nodo sinusal, pues menos 45. Si es una fibra muscular, pues en 65, ¿ya? En cambio, son los canales de potasio. Como pueden darse cuenta, solo tiene una compuerta, ¿no?, que se activa cuando se encuentra el potencial de membrana de más 35 milivoltios a menos 90 milivoltios, ¿ya? Así que estas distinciones, por favor, tómenlas mucho en cuenta. Bueno, otro concepto importante, y con esta parte vamos a terminar lo del potencial de acción, son la mielina, ¿no?, que va a ir bordeando lo que son los axones, y el periodo refractario, ¿ya? A veces usualmente preguntan un poco morosos, pero es bastante sencillo. La mielina, a nivel del sistema nervioso central, pues lo va a formar el oligodendrocito, ¿ya?, a nivel del sistema nervioso central. Pero al nivel periférico, pues la célula de Schwann, ¿ya? Entonces, no muy sencillo, pero a veces, ¿no?, uno se olvida, se confunde, por si acaso, ¿ya? ¿Qué es la fase refractaria? Como lo dice su nombre, ¿no?, refractaria. Entonces, es cuando existe la posibilidad de estimular a un potencial de acción a pesar de que no ha terminado ese potencial de acción. Generalmente la fase refractaria se clasifica en absoluto o en relativo, donde el absoluto este potencial de acción no puede ser estimulado, a pesar de que sea intenso, ¿no?, el nivel de estimulación. Cambio, el relativo sí lo puede ser. Y esto es usual en
en el músculo liso que permite una fase refractaria relativa. ¿Ya? Bueno, espero que les haya servido esta parte del potencial de acción. Entonces vamos a entrar con el otro tema. Si tienen alguna pregunta del potencial de acción, por favor, háganmela. Por favor, por si acaso, por si acaso. Esto también les voy a decir que es igual a veces pescadísimo. ¿Por qué? No se han preguntado por qué el potasio está más a nivel intracelular y por qué el sodio más a nivel extracelular. Si ambos son dos cationes y el peso molecular de uno y otro no varía mucho, varía menos de 20, ¿no?, de peso molecular. ¿Cuál es la causa? La causa es el canal de potasio, ¿ya? El canal de potasio, ¿no?, es un canal más pequeño, ¿no?, más pequeño, canal de sodio. Y este canal de potasio permite el flujo de potasio hidratado, ¿ya? No así del sodio hidratado. Por si acaso, no, los canales de sodio y potasio se denominan de esa forma porque permiten el mayor flujo de sodio, de sodio, ¿no?, el canal de sodio. Y el de potasio, pues el canal de potasio, ¿no? Sin embargo, igual pueden pasar cierto tipo de electrolitos, ¿no?, a lo largo de esos canales, pero no en la misma cantidad, obviamente. Entonces, eso que genera, ¿no?, esta distinción entre potasio intracelular y sodio extracelular, que el canal, que un canal, ¿no?, es más pequeño y que permite el paso de potasio hidratado y no así de sodio hidratado, que es una molécula mucho más grande que del potasio hidratado. ¿Ya? Esa es la causa. ¿Tiene alguna duda del potencial de membrana, el potencial de reposo y el potencial de acción? Ya, de la mielina, a nivel del sistema nervioso central, el que forma la mielina es el oligodendrocito. A nivel del sistema nervioso periférico, la célula de Schwann. ¿Para qué sirve la mielina? Pues es como un aislante, ¿ya? Es como un aislante que permite el flujo de electrolitos, ¿no?, que vayan saltando, por así decirlo, a lo largo del axón, ¿ya? Entonces la mielina es importante porque va a aumentar la velocidad de sinapsis, va a aumentar, ¿no?, la velocidad en la que se genera la despolarización de la membrana del axón, ¿ya? Para eso es importante la mielina. Igual, a nivel del sistema nervioso central, pues el que mantiene la mielina, el que regula, pues es el oligodendrocito, pero también el que fagocita esta mielina, pues es la microglia. Pues no, eso es muy, muy rebuscado, ¿ya? ¿Tiene alguna pregunta acerca de esta parte? Por favor, ahora es el momento. Potencial de reposo, potencial de acción o potencial de membrana. ¿Cómo, chicos? Espero que hayan entendido el flujo, por qué el sodio está más extracelularmente y por qué el potasio más intracelularmente. Ya, no hay ninguna pregunta, chicos. Ya, entonces pasemos al otro tema. Yo creo que esto lo deben saber bien, porque es un tema bastante básico. Para generar el potencial de membrana se necesita del sodio y del potasio, ¿ya? Ambos electrolitos generan una carga eléctrica a lo largo de estos dos compartimentos, ¿ya? Solo que a nivel intracelular, como existe proteínas, sulfatos, fosfatos, pues a nivel intracelular la carga se vuelve negativa, porque prevalece estas cargas, estos aniones, ¿no? En cambio, a nivel extracelular, pues hay mayor cantidad de sodio que de cloro. Como les he dicho, ¿no?, el sodio y el cloro son pues una parejita, y entonces el cloro, al tener menos concentración, pues prevalece la carga positiva, ¿ya? Y bueno, les vuelvo a reiterar, la fórmula de Nernst sirve para calcular el equilibrio de un solo cation o anión, es decir, de un solo ion, ¿ya? En cambio, la fórmula de Goldman pues sirve para establecer el potencial de membrana como tal, ¿ya? Así que eso, chicos, también por favor tómenlo mucho en cuenta, ¿ya? Bueno, pasemos a este tema que es la sinapsis y las sustancias transmisoras. Usualmente a veces preguntan más que todo de esta parte de las sustancias transmisoras y a veces de la sinapsis, ¿ya? Bueno, de manera general, como han debido ver, el sistema nervioso
es un tejido tan especializado que nos ha permitido relacionarnos con el medio externo y con el medio interno, ¿no? Está conformado por bastantes neuronas, se dice, ¿no? Hay 100.000 millones de neuronas, ¿no? Los cuales tienen la particularidad de permitir, ¿no? esta capacidad que es la sinapsis. La sinapsis, ¿no? Que generalmente se forma de manera en sentido, ¿no? Antrógrado. La sinapsis, ¿no? De una manera sencilla, es el contacto entre una neurona y otra, ¿no? Que permite, ¿no? El flujo tanto de carácter químico como de carácter eléctrico, ¿no? Así que la sinapsis podemos dividir de esa forma. El sistema nervioso central también se puede dividir en distintas zonas sensitivas, como también distintas funciones. Por ejemplo, sistemas nerviosos conformando, ¿no? La vía motora, la vía sensitiva y también el sistema nervioso autónomo, ¿no? Generalmente las zonas sensitivas pues, van a ser la médula espinal, la formación reticular, el cerebelo, el tálamo, etc. Una particularidad en estas vías sensitivas y zonas sensitivas, ¿no? Es que van a generar lo que se denomina la memoria. La memoria, pues, es algo bastante complejo. Cuando yo avanzaba esta parte, pues lo daba el doctor Durán y a veces explicaba, ¿no? Cómo se generaba la memoria mediante la fosforilización de la membrana celular de las proteínas, ¿no? Para mantener la sensibilidad de estas. Es decir, los distintos receptores, ¿no? Retina, fibras nerviosas libres, usos musculares, etcétera, reciben la información. Y esta información viaja por la vía aferente, ¿no? Por los distintos nervios, sube al sistema nervioso central y pasa por estas distintas estaciones, ¿no? Neuronales. Y en estas estaciones neuronales, perdón, va a existir una mayor cantidad de proteínas sensibles, es decir, canales o segundos mensajeros, ¿no? Que van a permitir que exista una mayor estimulación en este sistema, ¿ya? Entonces, las zonas sensitivas, en este caso, pues van a conformar lo que es la memoria, ¿no? Mediante las distintas características como la fosforilización, el aumento de las enzimas, ¿no? ¿No es cierto? Que ya, yo creo que el doctor Durán les ha debido dar, que no entra mucho en el placer, pero por si acaso tómenlo mucho en cuenta, ¿ya? Bueno, no vamos a entrar en detalle en la neuroanatomía. El sistema motor, más que todo, está relacionado, ¿no? Con la contracción del músculo esquelético liso y la liberación de distintas sustancias químicas activas, como ser la influencia del hipotálamo a la hipófisis, ¿no? Que va a permitir la secreción de las distintas hormonas, ¿no? Lo que se entiende como un acoplamiento, ¿no? Entre el sistema nervioso y el sistema hormonal y obviamente humoral, ¿no? No vamos a entrar en detalle en el sistema motor todavía, ¿ya? Bueno, otra función muy importante del sistema nervioso central es que es de carácter integrador. Y esto ya lo deben entender muy bien. Todos los sentidos, todos los receptores sensitivos reciben la información y lo llevan a lo que es la corteza, ¿ya? Lo llevan a la corteza y esto se integra en las distintas áreas en las que se encuentra, lo que va a determinar, ¿no? Que posteriormente se ejecute una acción. Ahora, como les iba hablando de la memoria, usualmente la memoria se genera en la corteza cerebral, ¿ya? Ahí es donde se forma lo que es la memoria. Algunas veces pues, se ha encontrado, ¿no? A nivel del bulbo raquídeo y el puente esbozos de memoria, pero más que todo se forma a nivel de la corteza cerebral, ¿ya? Bueno, acá, continuando, ¿no? Hablando de la memoria, y más que todo está relacionado con este principio que es la facilitación, ¿no? Facilitar la transmisión sináptica en el sistema nervioso central. Es lo que permite la memoria, pero en realidad es más complejo que eso, mucho más complejo, que todavía no está del todo estudiada. ¿Ya? Bueno, los niveles de función, ¿no? Están en relación a las capacidades e incluso al desarrollo de los distintos animales, ¿no es cierto? Superiores, etcétera, donde a nivel medular, pues, como han debido ver, es el encargado más que todos los reflejos, los movimientos, la coordinación de los movimientos de marcha,
la rigidez de las piernas para sostener el tronco, ¿no? Y esto, por favor, también anótenlo. En la regulación de los músculos antigravitatorios existen dos núcleos muy importantes, que son los núcleos reticulares pontinos y los núcleos reticulares bulbares, ¿ya? Los núcleos reticulares pontinos estimulan a los músculos antigravitatorios y no así los músculos reticulares bulbares. Y eso a veces preguntan, y es bien moroso esa parte, ¿ya? Así que anótenselo, los núcleos reticulares pontinos estimulan a los músculos antigravitatorios, ¿ya? En cambio, los músculos reticulares bulbares no estimulan a los músculos antigravitatorios e incluso los inhiben, ¿ya? Entonces, pontinos, más arriba, estimulan antigravitatorios y bulbares inhiben antigravitatorios, ¿ya? Bueno, como les iba explicando a nivel medular, pues tienen estas distintas funciones, más que todo relacionadas, ¿no? A reflejos, tanto autónomos, la marcha, ¿no? Como hacer también reflejos extensor cruzado, miotático, etc. Después estamos en el nivel encefálico inferior, que es donde está presente el tronco del encéfalo, el puente, ¿no? Que se van a encontrar los distintos núcleos de la presión arterial, de la respiración y el control del equilibrio. Y esto, por favor, jamás se deben olvidar, porque las distintas situaciones patológicas van a generar una alteración a nivel del tronco del encéfalo, como ser un trauma, un tumor, ¿no? Y al encontrarse en este nivel, pues van a alterar los distintos núcleos de la presión arterial, la respiración e incluso el equilibrio, ¿ya? Y bueno, el nivel encefálico cortical es por lo cual nosotros tenemos esta capacidad, ¿no? de desarrollarnos como una sociedad más compleja. Y es el que nos permite, ¿no? Los distintos tipos de pensamientos, la coordinación, ¿no? con los centros encefálicos inferiores, etc. Bueno, ahora sí vamos a entrar a esta parte, por favor, de los neurotransmisores. Anótense los más importantes. Los más importantes, anótense. Y espero que entres, espero la verdad. Las sinapsis pueden ser de tres tipos. Acá en la diapositiva lo pone dos, pero usualmente la tercera se obvia. Las químicas, las sinapsis químicas, las sinapsis eléctricas y también las sinapsis mixtas, ¿ya? Químicas, eléctricas y mixtas. Y es sencillo, las químicas mediante la liberación de un neurotransmisor, ¿no? Un neurotransmisor desde un polo presináptico a un polo postsináptico, divididos por una hendidura sináptica, ¿verdad? El neurotransmisor puede ser de carácter inhibidor o estimulador. Aparte de eso, pues los neurotransmisores también pueden dividirse de varias formas, ¿no? Derivados de aminas, pueden dividirse también derivados de neuropéptidos, ¿no es cierto? De acá, como les iba explicando, estos neurotransmisores y las características de la sinapsis química es que debe estar clasificada, ¿no? En una neurona presináptica y en una neurona postsináptica, ¿ya? Que es bastante entendible. Acá un pequeño esquema, como pueden ver, esta es la hendidura sináptica, ¿no? Aquí se encuentra el botón sináptico, que usualmente proviene de los axones, y aquí las distintas vesículas que contienen los neurotransmisores, ¿ya? Otra situación muy importante es que estas vesículas que contienen los neurotransmisores se acoplan a la membrana mediante el ingreso de calcio, ¿ya? Así que eso es algo muy importante también, que el flujo de calcio va a generar que estas vesículas pues se muevan, ¿no? Del botón sináptico a la membrana celular y liberen su contenido, ¿ya? Al igual que el calcio permite, ¿no? La contracción muscular, también el calcio permite la liberación de neurotransmisores desde el polo presináptico hasta la hendidura sináptica y posteriormente, ¿no? Que pase a lo que es la neurona postsináptica. Como receptores, podemos dividirlos de la misma forma en los cuales se dividen las proteínas, ¿no? En la membrana celular, que pueden ser canales, ¿no? O receptores ionotrópicos y también receptores metabolotrópicos, ¿no? Estos receptores, los primeros, ¿no? Los iónicos, pues permiten el flujo, como dice, iones, ¿no? De distintos iones, sea de sodio, cloro o potasio. En cambio, los otros receptores que más que todo están relacionados con la proteína G,
pues van a generar la formación de un segundo mensajero, que puede ser AMP cíclico, que puede ser incluso calcio, que puede ser IP3, ¿no? Varios tipos de segundos mensajeros. Entonces, ya tenemos el neurotransmisor del polo presináptico, la hendidura sináptica y el polo postsináptico. Este neurotransmisor necesita de un receptor, ¿ya? Necesitan de un receptor que puede ser iónico, ¿no? O puede ser una proteína G que va a permitir la formación de un segundo mensajero, ¿ya? Y esta es una particularidad que por favor distingan también. La sinapsis eléctrica está conformada por las hendiduras. Y estas hendiduras igual lo han debido ver en histología. Las hendiduras pues son un acoplamiento de proteínas, ¿no? Que usualmente son un número de 6, que tienen una característica, ¿no? de formar un poro. Y eso permite el flujo de iones. Entonces, las dos grandes diferencias, ¿no? La sinapsis química, hendidura, neurotransmisor, y la sinapsis eléctrica, pues, tiene los que son las uniones comunicantes, ¿no? Bueno, la neurona, pues, está conformada por estas tres características que no vamos a entrar más a detalle porque yo creo que lo deben saber muy bien, ¿ya? Como les iba diciendo, en las sinapsis químicas existen condiciones para que se produzca la liberación de un neurotransmisor, ¿no? Los terminales presinápticos, los cuales van a ser el ATP, ¿no? Que va a ser formado de las mitocondrias, que eso va a generar la energía para que se liberen, las vesículas transmisoras, ¿no? Y también la estimulación que es dada por el calcio, ¿ya? Bueno, una vez liberado, ¿no? Estos neurotransmisores viajan a lo que es el polo postsináptico y ya se van a unir a su receptor. Pero como les digo, necesitan de calcio y de ATP para que se formen, ¿ya? Bueno, como les iba explicando hace ratito, ¿no? Las proteínas receptoras pueden ser de canal iónico o pueden generar un segundo mensajero, ¿ya? Los canales iónicos pueden ser de dos tipos, catiónicos y aniónicos. Y ahora aquí, por favor, anótense, a veces se confunden. ¿Qué hemos dicho? El sodio es positivo, ¿no ven? Estimula el potencial de membrana. Entonces, cuando una sinapsis química es estimuladora, pues va a aperturar los canales de sodio, o puede aperturar los canales de sodio. Pero también, ¿qué hemos dicho? Que el potasio está más a nivel intracelular. Si sale el potasio, pues va a perder carga positiva a nivel intracelular. Entonces, otra forma de estimular y aumentar el potencial, ¿no? de membrana es inhibir los canales de potasio. Y esto lo vamos a ver más a detalle, ¿ya? Pero estos canales iónicos, que son receptores, ¿no? Pues van a permitir el flujo de sodio, pero también pueden inhibir el flujo de potasio. Y ambas situaciones estimulan al potencial de membrana para que se genere un potencial de acción, ¿ya? También estos receptores estimulan los canales aniónicos, ¿no? En donde el más importante es el cloro, y es el mecanismo de acción del GABA, ¿ya? Del ácido aminohipúrico, no, aminobutírico, perdón, aminobutírico, ¿no? Gamma aminobutírico. Este neurotransmisor estimula, ¿no? a los canales aniónicos para que exista un mayor flujo de cloro al interior de la célula. Como aumenta el flujo de cloro al interior de la célula, pues obviamente esto reduce el potencial de membrana, ¿no? E inhibe a esa neurona, ¿ya? Así que ese es el juego que usualmente se realiza en estas sinapsis químicas, ¿no? de cierre de canales de cationo o apertura de canales de catiónicos o la apertura de canales aniónicos, que después lo vamos a ver y lo vamos a reiterar nuevamente, ¿ya? En este contexto, pues, como pueden darse cuenta, los neurotransmisores pueden ser de dos tipos, excitadores o inhibidores, ¿ya? Entonces, dependiendo a los canales que estimulen, estos neurotransmisores pueden ser inhibidores o estimuladores, ¿ya? El segundo mensajero, igual ya lo han debido ver en histología, es como una molécula que se forma consecuentemente al receptor, que usualmente es el AMP cíclico, pero hay otros como el GMPC, que es el guanina, monoguanina,
fosfato de monoguanina cíclico, ¿no? Y otro también que es el calcio, el IP3, etcétera, ¿no? Generalmente están acoplados pues a proteína G. ¿Ya? Y aquí está la clave. A veces preguntan esto, así que esto se puede deducir por simple lógica. ¿Cuándo aumentamos y generamos un potencial de membrana? Cuando ingresa el sodio al interior de la célula. ¿Por qué? Porque el sodio es carga positiva, ¿verdad? Entonces, eso va a generar un potencial de acción. ¿Ya? En cambio, cuando nosotros inhibimos al canal, ¿no?, que permite la conducción de potasio o también la conducción del cloro, pues eso también va a generar una excitación de la neurona. ¿Por qué? El potasio está en mayor cantidad a nivel intracelular, ¿no es cierto? Cuando inhibimos su canal, pues por el gradiente de potasio, que intenta botar potasio del interior de la célula hacia el exterior, porque está en mayor concentración, ¿no? Entonces, al inhibir este canal, pues inhibimos la salida de potasio. Y de esa forma, el potasio se acumula a nivel intracelular y eso genera que aumente el potencial de membrana y se genera un potencial de acción, ¿ya? Y lo propio con el cloro. El cloro tiene una mayor concentración a nivel extracelular que a nivel intracelular. Entonces, si inhibimos la conducción del cloro al interior de la célula, pues va a inhibirse, ¿no?, los aniones que entran a la célula. Entonces, de esa manera también disminuimos, ¿no?, la posibilidad de que estos aniones negativicen el potencial de membrana y por tanto se genera un potencial de acción. Esto tal vez no me estén entendiendo muy bien, así que les voy a reiterar. A lo largo de la membrana celular existe un flujo de cationes y aniones. ¿Ya? Existe un flujo constante de cationes y aniones, ¿no? Ingresa sodio, sale potasio. Pero todo se regula con la bomba electrógena, ¿no?, que va sacando sodio y va metiendo potasio. Entonces, eso también genera que el potasio se encuentre en mayor cantidad a nivel intracelular y el sodio a mayor cantidad a nivel extracelular, ¿verdad? Entonces, el sodio tiene un gradiente de concentración que va a permitir un flujo al interior de la célula. En cambio, el potasio va a tener un gradiente de concentración que va a permitir una salida de potasio al exterior de la célula, ¿no? Como ambos son cationes, pues aumentan el potencial de membrana, pero como existe un gradiente de concentración contrario el uno y el otro, pues los canales van a verse distintos, ¿no?, en su acción. Cuando existe excitación, apertura de los canales de sodio, porque el gradiente permite el flujo de sodio al interior de la célula, ¿no? En cambio, también existe excitación cuando se inhibe los canales de potasio. ¿Por qué? Porque como hay un gradiente de potasio que bota potasio hacia afuera y eso podría negativizar el potencial de membrana, una inhibición en estos canales pues va a generar que el potasio se acumule al interior de la célula y eso genera un aumento de carga positiva, ¿ya? Así que esto, por favor, anótense. Una excitación, apertura de canales de sodio o depresión de canales de cloro o potasio, ¿ya? Y también, ¿no?, una tercero, que es los cambios del metabolismo de la neurona para excitar la actividad celular, ¿no?, que puede ser un aumento de enzimas, que aumenten la formación de ATP, etcétera, etcétera. Pero estos son los dos más importantes. ¿Por qué? Porque son todo lo contrario a la inhibición. Es decir, a inhibir el potencial y evitar que se genere un potencial de acción, ¿ya? En la inhibición, ¿no?, en un neurotransmisor de carácter inhibidor, se aperturan los canales de cloro y al aperturar los canales de cloro generan un flujo de aniones al interior de la célula, por tanto negativizan el interior de la célula, ¿ya? En cambio, también es una inhibición el aumento, ¿no?, de la difusión de iones de potasio. ¿Qué les he dicho? Potasio tiene su gradiente de concentración intracelular que genera la salida de potasio hacia afuera, ¿no?, porque se encuentra mayor concentración a nivel intracelular que extracelular. Entonces, al aperturar su canal, pues sale potasio, escapa potasio de la célula, ¿no? Entonces, en este caso, al salir el potasio, pues negativiza la membrana, ¿ya? Entonces, los neurotransmisores pueden ser excitadores e inhibidores. Los excitadores aperturan los canales de sodio e inhiben la conducción del cloro y el potasio. Y los inhibidores aperturan los canales de cloro y aumentan la difusión de potasio, ¿ya? Por favor, eso, chicos, igual anótenselo. Esto no solo les va a servir para el paciente de mañana, sino también para farmacología, porque varios medicamentos están en base, ¿no?, a la actividad de
similares a los neurotransmisores o incluso a su receptor de estos mismos, lo que genera la apertura de canales de cloro o iones de potasio, ¿ya? Así que por favor, chicos, esto nótenselo. La activación de enzimas también es propio de la inhibición, pero obviamente estas enzimas degradan estos receptores, etcétera, ¿ya? Ahora sí, esto tienen que anotarse sí o sí, porque esto igual le sirve mucho para fármaco, mucho, mucho, mucho. Las sustancias químicas que actúan como transmisores sinápticos, es decir, los neurotransmisores, pueden ser de acción rápida o de acción lenta. Ya, por favor, chicos, de acción rápida y de acción lenta. Bueno, a veces los dividen en clases, o si no, por su estructura química. La clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. ¿Ya? La acetilcolina es el neurotransmisor que se encuentra en mayor cantidad en el sistema nervioso central. La acetilcolina está en casi todo. La acetilcolina está en el sistema nervioso autónomo, preganglionar, en todos los ganglios, ¿no? En todas las neuronas preganglionares, pero también está en las neuronas postganglionares, pero del sistema autónomo de carácter parasimpático y algunas simpático, pero más que todo parasimpático, porque no se olviden, el sistema autónomo simpático libera noradrenalina y adrenalina, ¿ya? Bueno, después están las aminas, ¿no? Noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, histamina, etc. Y los derivados de los aminoácidos, ¿no? Como el ácido gamma aminobutírico, que dice, que no me acuerdo qué dije hace rato, pero después me corregí diciendo gamma aminobutírico. Sí, igual un trabalenguas. Ahora, de aquí igual les digo, el aminoácido GABA es inhibidor por excelencia. Es inhibidor, chicos, es inhibidor, por favor. El GABA es inhibidor por excelencia. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Aperturar los canales de cloro. Eso permite el mayor flujo de cloro al interior de la célula y negativización de la potencial de membrana. ¿Ya? Entonces, acetilcolina, el mayor neurotransmisor del sistema nervioso central, y el GABA, el inhibidor por excelencia. La glicina también tiene carácter inhibidor, pero a veces tiene carácter también estimulador. El glutamato es estimulador. La mayoría de las situaciones es estimulador, es decir, excitador. Es decir, que aumenta la apertura de los canales de sodio y el mayor flujo de sodio al interior de la célula. ¿Ya? Así que GABA inhibidor, acetilcolina, el neurotransmisor más abundante del sistema nervioso central, y glutamato, el más excitador, por así decirlo. ¿Ya? Bueno, el óxido nítrico también es considerado un neurotransmisor y genera más que todo vasodilatación. Y después están las sustancias químicas que actúan, ¿no? Como transmisores sinápticos, pero de acción lenta. Es decir, que pueden dar días, semanas. Y es bastante sencillo de entenderlo. Mira, estas moléculas son pequeñas, son moléculas pequeñas, la noradrenalina, adrenalina, son derivados de aminoácidos, ¿no? De la tirosina. En cambio, los péptidos no son proteínas grandes, conformadas por miles de aminoácidos, ¿no? Y por tanto es lógico. Una molécula pequeña es más rápido de sintetizar y es más rápido de llevar. No necesita mucha energía. Que una molécula grande sí lo necesita. Y es ahí donde también tienen que saber discriminar, si es que les preguntan, ¿no? Una hormona, digamos, una sustancia P, no sé, o aquí había una proteína, la encefalina, por ejemplo. La encefalina, que es un neuropéptido, tiene una acción lenta. Dura días, semanas, algunas veces dice, dura años, ¿no? Entonces, tal vez les pregunten de esa forma, ¿no? ¿Cuál de las siguientes sustancias químicas tiene una acción lenta, pues la encefalina, ¿no? O cuál de las siguientes sustancias químicas tiene una acción rápida, ¿no? Acetilcolina, adrenalina, glicina, glutamato, aspartato, etc. ¿Ya? Bueno, de manera general, las moléculas pequeñas de acción rápida pues se sintetizan, ¿no? En el citoplasma del terminal presináptico, ¿ya? Es por eso que son de acción rápida, porque están cerca del lugar de acción. En cambio, las moléculas de acción lenta se sintetizan en el retículo endoplasmático. ¿Y dónde se ubica eso? En el soma. Y el soma hasta el botón presináptico, pues es como ir de Miraflores hasta, no sé, hasta Oruro, digamos. Bastante largo, ¿no?
Cambio de acción rápida, pues como de Miraflores a Sopocachi, digamos, ¿ya? Así que el lugar donde se sintetizan igual es muy importante. De acción rápida, en citoplasma del terminal presináptico, ¿no? Y los de acción lenta, pues en el soma de la neurona, bastante lejos, ¿ya? Y bueno, estos se liberan de manera rápida, generalmente por la estimulación de la sinapsina, y su acción dura milisegundos, es bastante rápido. En cambio, como les decía, los neuropéptidos como la encefalina dura 10 semanas, ¿ya? De aquí la más representativa, como les decía, es la acetilcolina, ¿ya? Donde tiene dos enzimas que, por favor, igual memorícenselas porque igual les sirve para fármaco. Una que es la acetiltransferasa de colina y otra que es la colinesterasa. Y ya, si ustedes si saben bien bioquímica, deben entender esto. La acetiltransferasa, pues, une la acetilcolina, ¿no? Une el acetil-CoA con la molécula de colina. En cambio, la colinesterasa degrada la acetilcolina en acetato y en colina. Colinesterasa, ¿no? Bastante sencillo, por bioquímica lo deben entender. En cambio, la acetiltransferasa, igual, transfiere colina, ¿no? Transfiere colina y conforma la acetilcolina. En cambio, la colinesterasa, pues, degrada. ¿Bien? Entonces, estas son las dos enzimas, por favor, igual, chicos, memorícenselos si todavía no lo saben. Bueno, la acetilcolina es de acción rápida, igual, se mantiene en los botones presinápticos y se libera en varios lugares, varios lugares. Es parte de la vía córtico-espinal, ¿no? También está involucrada en la regulación, ¿no? Mediante la vía extrapiramidal. También se encuentra, como les decía, en las neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo. Está igual en las motoneuronas, también en las neuronas postganglionares. Cuando dicen ganglionares, por si acaso, estoy hablando de los ganglios que existen, ¿no? Prevertebrales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Nancy, tu micrófono está encendido, por si acaso. Nancy. ¿Ya? Y bueno, como les he dicho, la acetilcolina en la mayoría de las situaciones es excitadora, ¿ya? Así que igual, por favor, chicos, estas funciones anótenselas. Acetilcolina excitadora, ¿ya? Bueno, de la noradrenalina y la adrenalina ya, creo que ya lo deben saber mucho mejor. Estas están involucradas en el sistema nervioso simpático, ¿no? En las neuronas postganglionares. Y esto tal vez les pregunten. Neuronas preganglionares, acetilcolina. Pero ¿cuándo es la distinción en las neuronas postganglionares? En el parasimpático es acetilcolina. Las neuronas postganglionares parasimpáticas, acetilcolina. En cambio, en las neuronas postganglionares simpáticas, no parasimpáticas, simpáticas, o sea, coquetas, digamos, ¿no? Simpáticas. Es la noradrenalina y la adrenalina. ¿Ya? Más que todo la noradrenalina. Que tiene carácter excitador o inhibidor. ¿Ya? De acá también hay que tomar en cuenta que hay una gran cantidad de noradrenalina en el locus ceruleus. No sé si se acordarán por el neuronato. En cambio, la sustancia negra o ¿cómo se llama? Sustancia níger, algo así, tenía más que todo dopamina. No sé si acordan eso. En cambio, en el locus ceruleus, pues la noradrenalina. ¿Ya? Aquí está, justo la dopamina, ¿no? La acción de la dopamina es más que todo inhibitoria. ¿Ya? Y la dopamina también inhibe, por si acaso, la prolactina. La dopamina inhibe la prolactina. Hay medicamentos en base a dopamina que generan una inhibición de la lactancia materna, que puede ser por varias situaciones que ya lo van a ver, que no se preocupen, chicos, ¿ya? Dopamina inhibidora, noradrenalina pues excitadora e inhibidora, y acetilcolina, en la mayoría de los casos, excitadora, ¿ya? Y aquí les vuelvo a reiterar, chicos, por favor, no se olviden jamás, el GABA inhibidora, y la glicina, bueno, alguna vez lo he leído, ¿no? Que tenía cierta actividad excitadora. Pero en este caso, por favor, como estas diapositivas son de Guyton, ¿no? Es más que todo inhibidora, ¿ya? Glicina y GABA inhibidoras, pero la GABA es inhibidora por excelencia. Y esta igual se secreta en la médula espinal, cerebelo, basales, corteza cerebral, etc. Ese es un lugar de acción. El receptor del GABA es lugar de acción de varios medicamentos, como la carbamazepina, etcétera, etcétera.
Así que chicos, tienen que memorizarse esto, tienen que saberlo bien para el año, ¿ya? El glutamato, como les he dicho, es excitador por excelencia. Es excitador, uf, bastante. Y bueno, la serotonina, que es también denominado neurotransmisor del placer, ¿no es cierto? No sé si alguno de ustedes sabrá un poco de los distintos trastornos mentales, etcétera, más que todo la depresión. Muchos fármacos actúan aumentando las concentraciones de serotonina para disminuir, ¿no?, la depresión y aumentar el estado de bienestar. ¿Ya? Así que inhibe, ¿no?, la serotonina inhibe las vías del dolor. También actúa en las vías del dolor, por si acaso. Inhibe el estado de ánimo, provocando sueño, ¿no? Y es un regulador del ánimo también, ¿ya? Chicos, y bueno, el óxido nítrico, como les decía, es más que todo vasodilatador, ¿no? Pero puede tener una conducta a largo plazo, ¿no? Según menciona Guyton, en el lóbulo frontal, temporal, en el circuito límbico, ¿no? Bueno, más que todo se sintetiza intrínsecamente, no se almacena, por si acaso. Y como han debido ver igual en respiratorio, en cardíaco, en el sistema renal, pues el óxido nítrico generalmente lo forma el endotelio, ¿no? Bueno, los neuropéptidos o neurotransmisores de lentos, la encefalina es la más representativa, por si acaso. Como les he dicho, estos neuropéptidos, ¿dónde se sintetizan las proteínas? Pues retículo endoplasmático, ¿no? ¿Y dónde está el retículo endoplasmático rugoso? En el soma. Entonces, ir desde el soma hasta el botón presináptico, no, es como ir hasta Oruro, o si no, hasta Viacha, digamos. Entonces, es por eso que son de acción lenta, ¿ya? Bueno, de esto lo más representativo, como les dije, pues la encefalina. Y algunos ejemplos, ¿no?, de acción de estos neuropéptidos, pues cierran de manera prolongada los canales de calcio, o sea, inhiben bastante tiempo, ¿no?, una sinapsis, por así decirlo. ¿Ya? Bueno, esta parte de excitación neuronal, etcétera, yo creo que ya lo hemos tomado mucho en cuenta en lo que hemos hablado, ¿no?, del potencial de acción. Les vuelvo a reiterar, por favor, chicos, no se olviden esto. Aquí está el potencial de Nernst, en la fórmula de Nernst, ¿no? El potencial de Nernst nos va a medir más que todo un solo ion. En cambio, el de Goldman nos va a medir más que todo el potencial de membrana, ¿ya? Es como una adaptación del potencial de Nernst el de Goldman, pero agregando sodio, potasio y cloro, ¿ya? Bueno, ya para finalizar y ya no para cansarlos mucho y que duerman bien, que para mañana estén listos para el parcial, existen dos tipos de excitación postsináptica, ¿ya? Dos tipos de excitación postsináptica. Una que es temporal y otra que es espacial. Es decir, la espacial, ¿en qué consiste y en qué se diferencia de la temporal? Temporal, sencillo, que vas estimulando de poco en poco, pasito a pasito, en un determinado tiempo. Es decir, hoy día se estimula un poco, mañana se estimula. Es decir, que aquí está el botón presináptico, libera el neurotransmisor en un determinado tiempo, sea una hora o sea 2 horas. No genera un potencial de acción en esta neurona, pero sí va aumentando el potencial de membrana, hasta que va a llegar a un punto donde se genera un potencial de acción, ¿ya? Bueno, entonces estos potenciales postsinápticos pues se pueden dividir de esa forma y van a ir estimulando poco a poco hasta que la neurona se excite completamente, ¿ya? A ver, ¿dónde estás? Aquí está la evolución temporal, ¿no?, de un potencial, que es más que todo una estimulación poco a poco, ¿no? En cambio, el espacial es una estimulación de varios puntos que van a generar, ¿no?, la estimulación completa de esa neurona, ¿ya? Aquí está un ejemplo de la estimulación, ¿no?, espacial, donde existen varios puntos que van aumentando ligeramente el potencial de membrana y que posteriormente van a generar un potencial de acción, ¿ya? Bueno, para finalizar, y esto anótenselo, igual no creo que les pregunten, pero por si acaso, la alcalosis aumenta la excitabilidad, ¿ya? La acidosis disminuye la excitabilidad. La hipoxia, bueno, puede interrumpir la excitabilidad neuronal porque la neurona es bastante sensible a la cantidad de oxígeno que recibe.
Y bueno, para finalizar, la cafeína, la teofilina y la teobromina, cafeína, café, incrementan la excitabilidad neuronal. Entonces, chicos, esta noche tómense café, van a aumentar su excitabilidad neuronal y van a terminar de estudiar neurofisiología. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esta parte? Con esto concluimos. ¿Alguien que tenga alguna duda, algo que no ha entendido ahora es el momento, chicos? Como les he dicho, eso de los neurotransmisores, anótense, y esto igual, usualmente pregunto, ¿no? Los potenciales postsinápticos excitadores, ¿no? Con su abreviación. O los potenciales postsinápticos inhibidores, ¿no? Generalmente se dividen dos, en temporales y espaciales. Y también se dividen de manera temporal en tónicos y fásicos. No me acuerdo de fásicos. Los tónicos, igual, una estimulación constante, ligera. En cambio, los fásicos, pues, solo una estimulación. ¿Ya? Bueno, ¿alguien tiene una pregunta acerca del tema? Por favor, ahora es el momento. Aquí está. La apertura de los canales aniónicos, ¿no? La inhibición presináptica, apertura de los canales aniónicos de cloro. Y también, bueno, el ingreso de cloro anula el potencial de acción y por tanto se cae en el potencial de acción, por así decirlo. ¿Ya? Bueno, chicos, yo creo que con esto hemos terminado. Espero que les haya servido esta pequeña introducción al neurofisiología, que es a veces la más moroso. Si tienen alguna pregunta, ahora es el momento. Ya, chicos, bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero que mañana les vaya muy bien. Y bueno, métanle ganas, ¿no? Que si uno puede meterle ganas, yo creo que lo logra todo. Así que tengan confianza en sí mismos, más que todo. La tienen que lograr, chicos. ¿Ya? Bueno, se cuidan, chicos. Éxitos mañana. Nos vemos mañana.